Bienvenidos. El tema que se abordará en este video de opinión se referirá a la importancia de las aplicaciones matemáticas en la economía. En las últimas décadas ha existido un fuerte interés de ciertos campos de la matemática en la economía, mientras los problemas económicos han sido abordados por crecientes aproximaciones matemáticas avanzadas. La matemática, a su vez, ha encontrado nuevas direcciones de investigación en las aplicaciones económicas. Las matemáticas y la economía son disciplinas complementarias. La mayoría de las ramas de la economía moderna utilizan matemáticas, y algunas partes importantes de la investigación matemática han sido motivadas por problemas económicos. Asimismo, muchos economistas han comprobado que las matemáticas les permiten mejorar su productividad, y a su vez muchos matemáticos han descubierto que la economía les proporciona áreas de interés para la aplicación de sus conocimientos. Los economistas y los matemáticos han hecho importantes contribuciones a ambas disciplinas. El economista Kenneth Arrow, por ejemplo, compartió el Premio Nobel de Economía en 1972 con J. Hish por sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y la teoría del bienestar. Además, en 1994 el matemático John Nash, junto a John Harsanyi y Reinhard Selten, obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus pioneros análisis del equilibrio en la teoría de los juegos no cooperativos. En cuanto a la importancia de esta disciplina en la economía, se dirá que juega un papel muy significativo, pues constituye una herramienta fundamental para el análisis, la cuantificación y la modelización de los fenómenos. Dado que la economía trata de conceptos que son esencialmente cuantitativos, gran parte del análisis económico es ineludablemente matemático, proporcionando esta una estructura sistemática lógica dentro del cual pueden estudiarse las relaciones cuantitativas. Según uno de los grandes economistas del siglo XX, John Maynard Keynes, el gran economista debe poseer una rara combinación de condiciones. Tiene que llegar a mucho en diversas direcciones y debe combinar facultades naturales que no siempre se encuentran reunidas en un mismo individuo. Debe ser matemático, historiador, conocedor de la política y la filosofía, debe dominar el lenguaje científico y expresarse y hacerse entender en lo vulgar. Contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con la misma altura. Ha de ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista y sin embargo tan cerca de la tierra como un político. Por lo antes dicho, nosotros los estudiantes de Ciencias Económicas en Educación Superior necesitamos dominar diversas e importantes herramientas matemáticas, tales como cálculo para el estudio de funciones que nos permitan buscar buenos modelos de ajuste de datos, estudiar cualitativa y cuantitativamente modelos que surjan de la teoría económica y para la resolución de problemas de optimización que nos permitan repartir y asignar eficientemente recursos escasos y planificar eficazmente actividades. El álgebra lineal resulta útil en la presentación y tratamiento de datos. En particular, resulta fundamental en el estudio cuantitativo de modelos de teoría económica y en econometría. Para concluir, es conveniente señalar que existen muchos economistas e investigadores que están a favor del formalismo en la economía, es decir, a favor de la denominada economía matemática, y otro número no menos importante a favor de la economía denominada discursiva. Se debe recalcar que lo importante no es tener que decidir entre la preferencia matemática y una discursiva para la economía. La elección no es, pues, entre utilizar o no la matemática en la economía, sino entre hacerlo o no con las suficientes precauciones y en las cantidades apropiadas. Un gran número de economistas coinciden en la idea de que la economía necesita a las matemáticas, las técnicas cuantitativas, pero no pueden reducirse solo a matemáticas. Por tanto, hay que saber integrar las matemáticas con la lógica discursiva. Ahora bien, sea cual fuera el punto de vista, como espectador, debe hacerse la siguiente reflexión. ¿Qué tan importante es la matemática en el proceso económico?
qué tanto y cuáles son las variables aplicadas a la economía local y hasta dónde el proceso matemático deductivo le funciona a usted como economista. Esperamos haya disfrutado esta ventana del mundo matemático en la economía y los esperamos en una próxima ocasión. Gracias.